saludo en el nombre del Señor. Otra vez estamos reunidos a través de estos medios para poder exponer la palabra del Señor. Y continuamos con el estudio de cada día jueves, que en este momento estamos estudiando la predicación expositiva. Y hoy nos toca la cuarta semana, que tiene como título ¿Cómo funciona la predicación expositiva? Bueno, este documento se los hice llegar a través de WhatsApp. Espero que lo hayan podido leer y lo hayan podido responder. Y ahora vamos a ir revisándolo paso a paso para poder aprender y comprender este estudio. Y bueno, primero, ante todo, vamos a comenzar con un momento de oración. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, gracias le doy, Señor, por un día más de vida. Porque a pesar de las cosas que están sucediendo en el mundo, Señor, usted no ha apartado su mirada de nosotros. Su mano nos protege, su Espíritu Santo está reconfortándonos, consolándonos y dándonos ánimo a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con usted, Señor. Gracias, Padre, por este momento, porque podemos aprender, Señor, a través de este estudio, qué es lo que usted quiere de nosotros, Señor, y cómo quiere que nosotros aprendamos a través de su palabra. Le pido que usted esté presente, Señor, para poder comprender y entender todo esto a la luz de la palabra, Señor, y a través de su Espíritu. Todo esto se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces con esta semana 4 que tiene como título ¿Cómo funciona la predicación expositiva? Bueno, para empezar, tenemos dos preguntas. Que estas preguntas son personales, ustedes deben responderlas ustedes mismos en su mente y no es necesario que las respondamos. Pero hay dos preguntas acá. La primera dice, ¿cómo describirías la mejor predicación que has oído? ¿Qué la hizo tan buena? Y la segunda pregunta dice, ¿cómo describirías la peor predicación que has oído? ¿Qué la hizo tan mala? En este estudio vamos a pensar un poco más profundamente acerca de la predicación expositiva, qué es, cómo funciona y por qué los pastores deberían predicar principalmente series expositivas en los sermones. Y vamos a responder primero, ¿qué es la predicación expositiva? Como repaso, porque ya lo hemos hablado, esto es lo que queremos decir con la predicación expositiva. La predicación que toma el tema principal de un pasaje, lo convierte en el tema principal del sermón y lo aplica a la vida de hoy. Además, la predicación expositiva normalmente se practica a través de libros enteros de la Biblia en un transcurso del tiempo. Tal como lo estamos viendo los domingos con el libro de Hechos, estamos predicando versículo por versículo, y eso es la predicación expositiva. También existen otras opciones. De ninguna manera la predicación expositiva es el único tipo de predicación que existe, y ni siquiera es el más popular. De hecho, hay otros métodos de predicación que los líderes de la iglesia apoyan y practican. La primera es la predicación temática. El predicador selecciona un tema que es relevante e importante para sus oyentes, recoge la enseñanza bíblica acerca del tema y entrega un mensaje práctico y accesible. Hay una segunda práctica que es la predicación narrativa, y esta puede ser la biografía de un personaje bíblico o de un cristiano conocido. Una forma más popular de predicación narrativa es contar una historia personal o un testimonio que ilustre un tema espiritual. Si un predicador narrativo se centra en un texto de la Escritura, se asegura de comunicarlo como una historia. Y como número 3 tenemos el diálogo progresivo. Algunas personas afirman que en esta era postmoderna nadie puede soportar escuchar esos monólogos unilaterales y autoritarios conocidos como sermones. Así que, según ellos, los líderes de la iglesia deberían practicar en una especie de diálogo abierto que abarque por igual
todos los puntos de vista. Mientras que las dos primeras formas de predicación indicadas, las que mencionamos recién, sin duda puede ser un medio útil para que los pastores prediquen en ocasiones. Estamos convencidos de que la predicación expositiva debería ser la dieta principal de una iglesia. Semana tras semana, un pastor normalmente debería predicar series de sermones expositivos, ya que la predicación expositiva es tan importante para la vida de la iglesia. En este estudio vamos a examinar el funcionamiento y la justificación de la predicación expositiva con un poco más de profundidad. Y vamos a ver cómo funciona la predicación expositiva. Bueno, la idea principal de este estudio es que en la predicación expositiva, el valor del contenido de toda la Biblia dirige el programa de predicación semanal. Y el tema principal de cada pasaje determina el tema de cada sermón. Vamos a profundizar en esto. En el estudio anterior, que expuso nuestro hermano Freddy, consideramos 2 Timoteo 3, 16 y 4, 4. Entonces, para comenzar este estudio, vamos a ver brevemente de nuevo 2 Timoteo 3, 16 y 17, desde un ángulo ligeramente diferente. Después de recordarle a Timoteo que había conocido las Escrituras desde su juventud y que solo las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Pablo escribe en el versículo 16, 2 Timoteo 3, 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí, según Pablo, ¿qué parte de la Escritura es inspirada por Dios? Esa es la primera pregunta. Y la respuesta es que, según Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios, como dice el versículo 16. No es una parte de la Escritura inspirada, sino que toda la Escritura que nosotros poseemos es inspirada por Dios, según el apóstol Pablo. Recordemos que en ese tiempo tenían todo el Antiguo Testamento que tenemos nosotros, y las escrituras del Nuevo Testamento todavía no habían sido terminadas. Pero más adelante, el apóstol Pedro menciona las cartas del apóstol Pablo como escritura inspirada. ¿Ya? Entonces, la respuesta es que toda la escritura es inspirada por Dios. La pregunta número 2 dice: según Pablo, ¿qué parte de la escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia? Y la respuesta es que, según Pablo, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Toda la escritura es útil, en el fondo, para formar a cada cristiano, para instruirlo, corregirlo y para enseñar. Es útil para todo eso. Tercera pregunta: si toda la escritura es útil, debiéramos ser capaces de encontrar cosas buenas en cada una de sus partes. ¿Qué cosas aprendemos de forma única en? Letra A: los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodos, Levítico, Número y Deuteronomio. La respuesta de la letra A es que en los 5 libros de Moisés encontramos primeramente a Dios como el creador de todo el universo. En segundo lugar, Dios redimiendo a Israel de Egipto. Y en tercer lugar, la santidad de Dios revelada en su ley. Esos 3 aspectos podemos ver en los 5 libros de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Letra B: los libros históricos del Antiguo Testamento, desde Josué hasta Segunda de Crónicas, ¿qué nos enseñan? ¿Qué podemos aprender? Y la respuesta es que los libros históricos del Antiguo Testamento, en primer lugar, vemos la constante caída del pueblo de Israel en el pecado. Y en segundo lugar,
la profundidad y los límites de la paciencia de Dios. Vemos cómo Dios es infinitamente paciente con su pueblo, soportando muchas cosas que no debería haber soportado. Él es misericordioso y soportó a este pueblo y tuvo mucha paciencia. Eso es lo que podemos ver en estos libros históricos del Antiguo Testamento. En los Salmos, letra C, ¿qué vemos en los Salmos? En los Salmos vemos cómo relacionarse personalmente con Dios, cómo depender de Él, cómo podemos adorar a Dios y cómo podemos orar a Dios. Esas cosas aprendemos con los Salmos. Y los Evangelios, letra D, con los Evangelios aprendemos sobre la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesús. Esas cosas vemos en los Evangelios. Y letra E, en las epístolas del Nuevo Testamento. En las epístolas del Nuevo Testamento vemos cómo deben vivir los cristianos, cómo debe convivir la iglesia y cómo es el Evangelio y cómo el Evangelio se aplica a los cristianos y a la iglesia. Eso podemos ver en las epístolas del Nuevo Testamento. Y en el fondo, toda la Escritura nos enseña lo necesario para cada cristiano. Cuarta pregunta. Una vez más, si toda la Escritura es útil, ¿cuál de las siguientes opciones es mejor para un programa de predicación semanal? Ahí tenemos dos opciones. La primera es: el pastor selecciona una serie de temas y encuentra partes de la Escritura seleccionadas y relacionadas. Y la segunda opción es que el pastor decide predicar a través de los libros de la Biblia. La respuesta es que, aunque esta pregunta pide una evaluación y opinión personal, la respuesta es que esperamos nosotros, la clase que estamos estudiando esto, que es mejor que un pastor decida predicar a través de los libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque predicando a través de la Escritura reconoce el valor de toda la Biblia para transformar al pueblo de Dios. Esto muestra que el pastor se ha propuesto dejar a Dios establecer la agenda para la iglesia. También leemos ahí que hay una pregunta. ¿Cómo funciona la predicación expositiva? La predicación expositiva comienza cuando el pastor decide permitir que Dios establezca la agenda en lugar de establecerla por sí mismo. En la predicación expositiva, el valor del contenido de toda la Biblia guía el programa de la predicación semana tras semana. La convicción de que toda la Escritura es útil para enseñar, redarguir, corregir y instruir en justicia lleva al pastor a dejar que los libros de la Biblia establezcan su agenda. Y con el tiempo tendrá como objetivo presentar más de las riquezas de cada parte de la palabra de Dios para influir en la vida de su pueblo. Ahora vamos a la pregunta número 5. ¿De qué forma el permitir que la Escritura misma determine el programa de la predicación ayuda al pastor a evitar los siguientes errores comunes en la predicación? Letra A. Temas recurrentes. La predicación expositiva evitará que el pastor se limite a sus temas recurrentes porque lo forzará a predicar basándose en el texto de la Escritura en lugar de los temas que él desea predicar. Letra B. ¿Evitar las partes difíciles? Respuesta. La predicación expositiva evitará que el pastor no quiera predicar las partes difíciles de la Escritura porque está comprometido con comunicar exactamente lo que Dios dice. Al predicar un libro, pasaje por pasaje, si un pastor verdaderamente está predicando expositivamente, simplemente no puede saltarse un pasaje que contiene algo que prefiera no predicar. Letra C. Estancamiento espiritual. La predicación expositiva le ayuda al pastor a evitar el estancamiento espiritual porque lo obliga a luchar con la palabra de Dios, semana tras semana.
Si un pastor predica de forma temática, simplemente puede enseñar de lo que sabe acerca de las Escrituras. Sin embargo, predicar expositivamente le va a forzar a enfrentar textos nuevos semana tras semana, los cuales los cuales le retarán y le harán crecer en su conocimiento de la Escritura. Esto debería tener un efecto refrescante y energizante en el alma del pastor. Entonces ahí vemos cómo la predicación expositiva es útil en estos tiempos para ser tomada y predicada en los púlpitos y también expuesta en los grupos pequeños, como lo estamos viendo nosotros en el libro de Hechos y como lo vimos también en el libro de Juan. Continuamos con el estudio. En Nehemías 8, en el libro de Nehemías 8, vemos un ejemplo real de predicación expositiva. Vamos a leerlo. Nehemías 8, del 1 al 3 y del 7 al 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y los levitas, Jesua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y oían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Que el Señor bendiga su palabra. Aunque su contexto es ciertamente diferente al de una asamblea cristiana, la idea básica es la misma. Esdras y los levitas leían la ley y explicaban lo que significaba. Del mismo modo, los pastores que predican expositivamente leen un pasaje y lo explican y lo aplican, tal cual, como se hacía antiguamente. Entonces ahora respondemos a la pregunta, ¿cómo funciona la predicación expositiva? Solo para recapitular, aquí están nuestras dos ideas principales acerca de cómo funciona la predicación expositiva. Número 1. El valor del contenido de toda la Biblia establece el programa de predicación semanal. Y, como segundo punto, el tema del pasaje determina el tema del sermón. Así funciona la predicación expositiva. El porqué de la predicación expositiva para el resto de nuestro estudio. Vamos a ver un pasaje de la Escritura que no nos da el cómo, sino el porqué de la predicación expositiva. Esto está en Isaías 55, 10 y 11. Dios dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelva allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a la pregunta número 6. ¿Con qué compara Dios su palabra en este pasaje? Y la respuesta es, en este pasaje Dios compara su palabra a la lluvia y a la nieve que vienen del cielo y riegan la tierra. Pregunta número 7. ¿Qué hacen la lluvia y la nieve que descienden de los cielos? Según el versículo 10. La respuesta es que, según el versículo 10, la lluvia y la nieve riegan la tierra y causan que las plantas crezcan y así se proveen semillas para la siembra y pan para comer.
Pregunta 8. En el versículo 11, ¿qué dice Dios que su palabra no va a hacer? ¿Qué dice Dios que su palabra hará? Y la respuesta que es en el versículo 11, Dios dice que su palabra no volverá a él vacía, sino que cumplirá todo su propósito y tendrá éxito en aquello para lo que fue enviado. Pregunta número 9. A la luz de este pasaje, ¿cómo describirías o caracterizarías la palabra de Dios según este pasaje? ¿Por qué deberían los pastores predicar expositivamente? Y la respuesta es que a la luz de este pasaje podríamos describir la palabra de Dios como efectiva, poderosa, activa, eficaz, imparable, infalible y más. Los pastores deberían predicar expositivamente porque Dios obra en medio de su palabra, por cuanto la palabra de Dios es poderosa, eficaz e imparable, por cuanto la palabra de Dios cumplirá todos sus propósitos. A la luz, pregunta número 10. A la luz de la verdad de que Dios obra a través de su palabra, evalúa los otros métodos de predicación que ya comentamos al inicio del estudio. Letra A. El diálogo progresivo. Una respuesta puede ser que el diálogo progresivo no refleja la verdad de este pasaje porque se resiste a someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Si todas las voces deben ser igualmente respetadas en la iglesia, entonces los hombres han usurpado el lugar de Dios. Letra B. La predicación temática. Una respuesta es que la predicación temática puede tener buenos usos de vez en cuando, pero una dieta regular de predicación temática normalmente significa que el pastor no va a exponer todo lo que Dios ha dicho. Dios no eligió inspirar solo versículos o pasajes, Él eligió inspirar libros enteros, que se componen de secciones literarias y párrafos enteros. Por tanto, la manera de aprovechar al máximo el poder de la palabra de Dios es predicar lo que Él ha dicho. Esto requiere que el predicador tome el mensaje principal del pasaje y lo convierta en el pasaje principal del sermón, en lugar de iniciar con un tema en mente y usar la escritura para apoyarlo. Y letra C, la predicación narrativa. Una respuesta puede ser que la predicación narrativa falla en que relega la escritura a un papel secundario en el sermón o somete a toda la escritura dentro de un molde narrativo. Sea cual sea el caso, generalmente comparte las mismas deficiencias de la predicación temática. Pregunta número 11. En este pasaje Dios nos enseña a confiar de todo corazón en el poder de su palabra. ¿Cómo podrías mostrarse esta confianza en las siguientes situaciones? A. Una conversación evangelística que mantienes con un amigo o vecino. B. Un padre disciplinando a un niño exasperante. Y C. Un pastor predicando un domingo en la mañana. Esta respuesta tienen que darla a ustedes personalmente a la luz de todo lo que pudimos estudiar en este mensaje que vimos hoy, entendiendo que la palabra de Dios es poderosa, es infalible, eficaz, es cortante hasta penetrar el alma. Así que eso es lo que podemos aprender hoy, que la palabra de Dios es poderosa, que la predicación expositiva es importante porque obliga al expositor a enseñar el consejo completo de Dios. Tal y como lo estamos viendo en el libro de Hechos todos los domingos, nosotros estamos poniendo el pasaje y el pasaje del texto da el tema principal de cada mensaje, cada sermón que nosotros damos los domingos, cada estudio. Así que nosotros estamos escuchando el consejo completo de Dios. Y recuerden, no es una crítica a las otras predicaciones, a los otros tipos de predicaciones, sino que estamos viendo por qué la predicación expositiva es importante para la iglesia, para nutrir a la iglesia y para el crecimiento espiritual de la iglesia. Así que hermanos, ese fue el estudio de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Los animo a seguir orando los unos por los otros, a confiar en el Señor,
Y como lo he dicho en otras ocasiones, el Señor tiene el control sobre todas las cosas. Él es el dueño de la tierra, de Jehová es la tierra y su plenitud. Así que hermanos, Dios los bendiga y nos estamos viendo en un siguiente video. Bendiciones.